Antes nos preguntamos por qué la Segunda República agonizó, fracasó en tan solo 5 meses desde la jornada electoral del 16 de febrero del 36. Y lo hacemos con los autores de un ensayo que ha contado con el favor de historiadores como Juan Pablo Fusi y que acaba de ganar el premio Francisco Umbral al mejor libro de 2024. El jurado, con miembros como Juan Cruz, César Antonio Molina, ha destacado el rigor académico y el caudal de documentación que subyace bajo una prosa fluida y atractiva. Bienvenidos a la Hora Cultural. Uno de nuestros invitados de hoy, un historiador, lleva investigando la Segunda República Española muchos años. Hace 7 vino con un libro, un trabajo muy polémico porque aportaba datos nuevos. 1936, fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular. Como somos grandes defensores de la historia política, creíamos que había que contar esas elecciones con mucho rigor, reconstruyendo el día a día de la política de esas 6-7 semanas. Y parece que a Manuel Álvarez Tardío, catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos por la Universidad Rey Juan Carlos, le quedaba cosas por decir. Bienvenido, Manuel, ¿qué tal estás? Permíteme que te tutee otra vez. Encantado, un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarnos. Que en este caso hemos cambiado de colega de investigación, ya no está contigo Roberto Villa García, sino ¿quién? Seguimos trabajando con Roberto, pero en esta ocasión este trabajo lo hemos hecho entre Fernando del Rey y yo. El título es clarividente, Fuego Cruzado, libro también que está generando mucho debate. ¿Por qué? Bueno, el debate es bueno. Sobre todo está generando debate porque es un periodo fascinante de nuestra historia, que está pegado a veces a nuestras polémicas actuales, ¿no? Las cuestiones de la memoria histórica, nuestro pasado ya no tan reciente, pero que sigue pesando en nuestro presente actual. Entonces es un libro sobre un momento capital. Son justo los 5 meses anteriores al comienzo de la guerra. No es un libro sobre la guerra, es un libro sobre lo que podríamos denominar el final de la República. Y damos también la bienvenida a Fernando del Rey, catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos por la Universidad Complutense de Madrid y Premio Nacional de Historia 2020 por un trabajo sobre la revolución en lo que fue la zona republicana. Sí, es un estudio sobre la violencia revolucionaria en zona republicana durante la Guerra Civil, sí. ¿Cómo ha sido trabajar con Manuel? ¿Quién tira de quién? Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, desde los años 90, y hemos colaborado en otras obras colectivas, o sea que no es algo que haya surgido de la noche a la mañana. Tenemos una larga trayectoria conjunta. Sí, sí. Manuel ya ha hablado del debate que está levantando, está despertando este libro. El título a mí me parece que ya da una pista crucial. Fuego cruzado, la primavera de 1936. Fuego cruzado, ¿por qué? Bueno, porque es una forma de recoger la importancia de la violencia en la construcción, o cómo la violencia condiciona la construcción democrática en la España de los años 30, y también es una forma de reflejar que hay muchos actores en presencia, es decir, que la violencia no emana exclusivamente de un rincón, sino de muchos rincones, y con la mediación también muy importante para entender ese proceso de los poderes públicos. Este libro se centra en 5 meses de esta Segunda República Española, desde el 19 de febrero hasta el 17 de julio, un día antes del alzamiento nacional. El 16 de febrero, 3 días antes de 1936, se convocan elecciones. Manuel Álvarez Tardío, ya estamos reconociendo algunos rostros. Estamos viendo a Manuel Portela, al presidente de la República entonces, Niceto Alcalá Zamora. Veremos a Manuel Azaña, uno de los principales protagonistas. ¿Cuál es la tesis del libro para que vosotros os lancéis a esta investigación? Pues lo más importante es que, aunque hay muchos libros sobre la República, no había una investigación profunda sobre esos 5 meses. Había libros que se habían acercado a través de personajes, pero no había una investigación basada en mucha fuente primaria que nos permitiera entender cómo se había gestionado la vida pública en esos meses. El libro tiene muchas tesis, pero sobre todo tiene una tesis fundamental, ¿no? Y es que, ¿cómo es posible que se quiebre la convivencia democrática
sentimiento de guerra civil entre ciudadanos de una misma nación no puede surgir de la nada, ¿no? Entonces, el libro lo que pretende es explicar qué está pasando en esos 5 meses para que el gobierno, para que el Estado no sea capaz de mantener el funcionamiento correcto del Estado de Derecho, para que no proporcione la seguridad, la sensación de que hay un contexto de convivencia democrática. Porque hasta ahora siempre se nos había dicho que hay un golpe de Estado y que el golpe de Estado es una idea demasiado simplista. O sea, si nos quedamos en la idea de que de repente unos pocos militares dan un golpe de Estado y el golpe de Estado fracasa y con eso hay una guerra, no estamos entendiendo qué pasó antes. Entonces, no se trata de saber ni de justificar en absoluto el comportamiento violento de unos o de otros, ni de justificar un golpe de Estado, pero se trata de comprender qué pasó en las entrañas de la democracia republicana para que la convivencia democrática no fuera posible y para que los moderados no fueran capaces de ser más y más fuertes que los que querían resolver aquello con la violencia, ¿no? Y entonces, yo creo que para mí, por lo menos, la pasión que me ha movido a hacer este libro es entender cómo es posible que la democracia republicana naufragara, con independencia del golpe de Estado de la Guerra Civil, sino entender por qué la democracia republicana en esos meses no funcionó como debería de haber funcionado. Bueno, Fernando del Rey, dais algunas pistas de cómo el inicio ya es muy anómalo. Esas elecciones, no termina el recuento y ¿qué pasa? Pues no termina el recuento, pero se inicia una enorme movilización popular de las izquierdas que va a condicionar el recuento en los últimos días. Entonces los recuentos podían durar una semana o más. Y esa movilización es tan solo el inicio, es decir, es como la inauguración de un proceso que se extiende luego con, digamos, semblantes diversos en los meses siguientes y por causas y motivaciones distintas. El mundo laboral, el problema de la tierra, la movilización anticlerical, es decir, durante esos 5 meses el proceso de protesta y agitación en la calle, con las consiguientes reacciones por parte de los adversarios, de los protagonistas de estas movilizaciones, pues se prolonga durante todos los 5 meses. Eso sí, hemos puesto mucho hincapié en entender el momento en sí mismo, olvidándonos de la guerra y de la sombra retrospectiva que durante décadas y de forma interesada distintas posiciones historiográficas o políticas han proyectado sobre la República. Es decir, nos hemos distanciado obviamente de las interpretaciones franquistas que buscaban en la primavera la justificación del golpe, pero también conscientemente y con la documentación en la mano nos hemos alejado también de las posiciones antifranquistas que tampoco contribuían, creemos nosotros, a dar una interpretación convincente de esos 5 meses. 5 meses donde se producen más de 400 muertos, muchos actos de violencia, muchos heridos, donde los protagonistas vienen tanto de lo que es la izquierda obrera como la derecha más radical y sobre todo los falangistas. Volvemos a ese escenario donde vivir en ciudades como Madrid o Barcelona era peligroso. Aquí hemos contado cómo Lorca ya intuía que su vida corría peligro en Madrid y se refugió en Granada. Pistolas y navajas entre mucha gente que estaba viviendo esa circunstancia día a día. Es muy curioso cómo destacáis, por ejemplo, las crónicas del redactor jefe del Heraldo, ¿no? Y va haciendo como de termómetro de esa deriva de la violencia. Sí, porque hay fuentes que son muy valiosas, porque sobre todo las fuentes que sean de aquel momento. No lo que luego los protagonistas pudieron decir 5 o 10 años después, que eso ya está muy mediatizado por la guerra, ¿no? Entonces, para nosotros las fuentes más valiosas eran las que nos ayudaran a acercarnos a cómo los españoles vivieron esos meses, sin la trampa de saber lo que pasó después. Entonces, por eso hemos intentado, bueno, yo creo que hemos conseguido algo que no se había hecho hasta ahora, ¿no? Que es reconstruir no solo la violencia, sino la respuesta del gobierno y la política de orden público desde la perspectiva de quienes lo estaban viviendo. Y entonces esa fuente que señalas es una fuente muy valiosa porque está escrita para consumo interno
y no necesita aparentar, no necesita ser distorsionada por la propaganda. Y porque además en ese periodo el gobierno empezó a aplicar la censura desde el mismo recuento de las elecciones y ya nunca se levantó. Entonces es muy difícil de investigar porque muchos periódicos están muy mediatizados por la, a veces, censura gubernativa directa y otras veces autocensura. No quiero contar esto porque si lo cuento me van a clausurar o me van a cerrar el periódico. Entonces, ese ha sido, digamos, un desafío muy importante a la hora de contar ese momento. Y luego también otro desafío es que la violencia no era exclusiva de España. Entonces, no puedes caer en el error de ir acumulando violencia. Pero en este libro nos sale mucha violencia. Una sociedad armada, donde fácilmente una discusión pública o una discusión privada en un bar termina en un enfrentamiento. Entonces, no podíamos caer en el error de trasladar toda esa violencia y llegar rápidamente a la conclusión de, puesto que había mucha violencia, la democracia era imposible. Eso es un error, ¿no? Entonces, también un desafío del libro ha sido contar cuál es el problema realmente de la gestión de esa violencia. El problema no es tanto que haya violencia, sino qué hacen las autoridades con esa violencia. ¿Cuándo la violencia te puede desbordar y destruir el Estado de Derecho? No pensar que automáticamente la violencia conduce al enfrentamiento civil. Entonces, claro, lo que es muy desolador en el panorama que contamos en el libro es cómo esa violencia, aunque tiene algunos picos, algunas caídas, cómo esa violencia se prolonga a lo largo de toda la primavera y en algunos casos alimenta los discursos de los radicales. Cuanta más violencia, más se asustan algunos sectores de la sociedad y más protagonismo tienen los radicales, que siempre son minorías, pero que en política las minorías juegan un papel muy relevante, porque la mayoría de los ciudadanos son gente moderada, gente que se dedica a sus negocios privados, a su vida privada y que es ajena a esa movilización política. Leyendo el libro da la sensación de que los moderados que gobernaban, y podríamos incluir ahí también a la izquierda republicana, Manuel Azaña, estaban como atados de pies y manos por sus socios para tener su mayoría. Apuntáis a socialistas y comunistas directamente. Sí, está claro. Lo paradójico de la primavera del 36 es que se constituye un gobierno de monocolor, de republicanos de izquierda exclusivamente, más o menos de izquierdas, pero de izquierda. Pero un gobierno monocolor que se sostiene sobre una mayoría parlamentaria donde el apoyo de las fuerzas obreras es fundamental, tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista. Y eso condiciona toda la trayectoria del gobierno. En las grandes decisiones, por ejemplo, cuando se nombra a Azaña presidente de la República, ahí hay un debate y tal y cual, pero también condiciona todo el proceso en un sentido más amplio. En lo que se refiere al orden público, esto explica, esa dependencia de comunistas y socialistas, explica por qué los gobiernos son muy eficaces a la hora de aplicar la represión a la violencia de la extrema derecha y, sin embargo, en general, y con alguna excepción, miran para otro lado a la hora de gestionar la violencia que viene del espectro de la izquierda obrera. Bueno, y además, a esto que comenta Fernando, hay que sumarle algo que desde nuestra óptica actual resulta escandaloso, ¿no? Y es el que se produce una especie de privatización del orden público. Es decir, una parte de la izquierda obrera se hace con el control del orden público en algunas zonas, en algunas pequeñas localidades, en algunos pueblos, y los gobernadores civiles, el gobierno, digamos, impide a las fuerzas del orden actuar. Tienen miedo de que la actuación de las fuerzas del orden provoque más violencia o provoque más muertos. Y como además habría que explicar lo que había ocurrido anteriormente, ahora después hablaremos si no de ello, pues la izquierda obrera empieza a tomar un protagonismo muy importante en una especie de control paralegal del orden público, estableciendo pequeñas guardias rojas, pequeños patrullas, y eso a su vez alimenta la sensación en los grupos conservadores de que el Estado no les está garantizando la seguridad pública y entonces moralmente respalda la reacción de los grupos más extremistas de la derecha. Sí, quería precisar que el concepto de guardias rojas es un concepto del periodo. Ellos mismos se autodenominaban así, no es que nosotros los llamemos con este concepto, no utilicemos este concepto. En vuestro libro Fuego Cruzado, la primavera de 1936, os detenéis mucho en lo que ocurrió hace poco más de 2 años, la revolución del 34, la huelga general de 1934, que tuvo pues, focos importantes en ciudades como Barcelona o la zona de Asturias.
Esta huelga general se produce durante el segundo bienio de la República, gobierno de derechas, gobierno conservador, más de 1000 muertos, y aquí está un poco la simiente en gran parte de lo que ocurre en esos 5 meses, Manuel. Bueno, quizá lo primero, aunque solo sea una pequeña puntualización, porque algunos de nuestros espectadores quizá siempre se dice que gobernaba la derecha cuando la Revolución de Octubre. En realidad gobernaba el centro-derecha republicano. Esto es importante, porque así podemos entender que en octubre del 34, fundamentalmente los socialistas, también el nacionalismo independentista catalán, se niegan a aceptar los resultados electorales del año 33 y dan algo que siempre hemos llamado huelga general revolucionaria, pero que es una especie de golpe de Estado revolucionario. Fracasan y es un gobierno de centro-derecha republicano con el ejército el que lo reprime. Y eso marca un antes y un después en la República, tiene una repercusión. Y parte de lo que pasa en este libro, que contamos en este libro, en La Primavera, tiene mucho que ver con esa fractura de la convivencia que provoca la Revolución de Octubre. Octubre es un mito movilizador. Es un mito movilizador para la izquierda, y lo curioso es observar cómo lo que había sido un golpe contra un gobierno legítimamente, democráticamente constituido y demás, cómo de octubre solo se recuerda la represión. No, en ningún momento, por lo menos de puertas afuera, se habla de la enorme responsabilidad que tuvieron, sobre todo los socialistas, en el desafío de octubre. Ahora, octubre está presente durante toda la primavera. Desde luego, al principio, con las movilizaciones a favor de la amnistía de los presos, 15.000 presos en las cárceles, no 30.000, como se dijo en su momento, está presente, pero está presente también en la demanda constante, sobre todo por parte de los comunistas, de llevar ante los tribunales a los responsables de octubre. Eso implica, entre otras cosas, que a López Ochoa, que es uno de los militares que dirigen la represión, en octubre del 34 se ha encarcelado y se ha, digamos, vulgarmente empurado, ¿no? Entonces, octubre está presente desde el principio hasta el final, en términos positivos para la izquierda. O sea, no hay en ningún momento arrepentimiento por parte de la izquierda obrera, quiero decir. En vuestro libro es clave también otro actor. Nos referimos a la extrema derecha que protagoniza muchos actos violentos en esa primavera de 1936. De la extrema derecha destaca sobre todo la Falange. ¿Qué decís? Que sufrió más la represión por parte del orden público que la izquierda obrera. ¿Cuál fue el papel de la Falange en esta violencia desbocada? Lo terrible de la historia española de ese periodo es que la extrema derecha, la Falange, prácticamente era insignificante. No había conseguido muy pocos votos en las elecciones. Y la derecha católica, incluso la derecha católica más radical, la despreciaba y no la tenía en cuenta. ¿Por qué se alimentó y creció tanto? Falange empezó a crecer en aquella primavera. Pues es por este contexto, digamos, de desbordamiento del orden público y de reacción de una parte de la derecha que se va radicalizando. El nuevo gobierno de Azaña empieza desde muy temprano a cerrar sedes y a raíz del atentado al socialista Jiménez de Asúa, a mediados de marzo, se dan prácticamente órdenes de clausurar todas las sedes de Falange. A veces los historiadores hablan de una ilegalización, pero esto no es una ilegalización como la de Herri Batasuna, ni eso, pero sí que hay un proceso, digamos, de clausura y de cierre, y se persigue a los falangistas y se los manda a la clandestinidad a toda su dirección. Y sin embargo, lo paradójico es que no paran de crecer. No paran de crecer los jóvenes que se apuntan a la primera línea, que se apuntan a una Falange que les proporciona eso tan típico del mundo de entreguerras, la adrenalina de la reacción violenta contra el adversario. Y se va alimentando esa sensación de que la verdadera política, esa cosa que también vemos ahora un poco inquietante en el mundo populista, ¿no? De que la verdadera política es la reacción dura, radical contra el otro. Y eso alimenta a los jóvenes de Falange, que se lanzan a la calle a enfrentarse a los jóvenes de izquierdas. Y como estaban todos armados, de una mayor o menor medida estaban todos armados, muchos de esos choques terminan con actos violentos. Es sobre todo en algunas ciudades. Sí, de hecho antes hemos dicho que la violencia se centraba en las grandes ciudades, no tanto Barcelona, sobre todo Madrid. Pero Madrid, con Sevilla,
con otras ciudades Santander. intermedias, y luego Santander. Lo que es evidente es que la Falange tuvo una responsabilidad incuestionable no sabría decir en qué porcentaje, pero desde luego una responsabilidad incuestionable en la activación de la violencia. Allí donde estaba mejor organizada es donde mejor golpeaba. Léase Madrid, alimentan una especie de estrategia de la tensión, lo que pasa es que de forma muy selectiva. En Madrid, pero también Santander. ¿Por qué Santander? Santander es, en términos relativos, posiblemente más violento que Madrid, pues porque había una falange organizada en términos, digamos, muy eficaz en términos de utilización de la violencia. Pero lo mismo ocurre en Orense, lo mismo ocurre en Sevilla, lo mismo ocurre allí donde hay una importante implantación. Y a pesar de que les zumban con eficacia por parte de las autoridades, ellos continúan respondiendo hasta el final. De hecho, hasta el punto, aunque aquí hay debate sobre si fueron falangistas o fueron carlistas, de que el hecho es decisivo que, digamos, quita todas las dudas de si implicarse en el golpe o no por parte de determinadas personalidades, el asesinato de Calvo Sotelo. Siempre se habla del asesinato de Calvo Sotelo, la madrugada del 13 de julio. Pero es que unas horas antes los falangistas, y ese es el verdadero detonante, habían matado a José Castillo, un alto responsable de la Guardia de Asalto con vinculaciones con la izquierda obrera. Entonces, de eso se olvidó el franquismo. Del asesinato de Castillo no se hablaba. Cuando es el detonante, si no matan a Castillo, posiblemente no hubieran matado a Calvo Sotelo. Como decíamos al principio, vuestro libro ha generado polémica. Hace varias semanas, por ejemplo, desde las páginas del Babelia, del diario El País, Nicolás Sesma cuestionaba que de alguna forma vosotros ponéis en tela de juicio la legitimidad de la Segunda República o las cosas buenas que trajo la Segunda República. ¿Cómo lleváis esto, estas críticas? Bueno, yo creo que las críticas siempre son bienvenidas. Lo que pasa es que una cosa son las críticas y otras cosas son las críticas infundadas. Pero, sobre todo, a mí lo que más me reconforta es que el libro está teniendo una gran difusión. Una gran difusión que recibimos muchísimo feedback, muchísimas respuestas, tanto de lectores como de colegas, porque efectivamente el libro por fin ha puesto encima de la mesa una investigación primaria de la primavera. Entonces, el debate que planteaba este crítico que nos comentas es un debate en buena medida muy condicionado por el contexto, digamos, de la memoria histórica, por el contexto actual, ¿no? Es un debate bastante falso. Lo que no puede ser es que la investigación sobre la Segunda República esté condenada siempre a una especie de historia de buenos y malos en las que tú tienes que posicionarte o con los buenos o con los malos. La historia es una historia de grises, llena de posiciones intermedias, de buenos que en algunos momentos eran buenos y luego llegaron a ser malos, o al revés. Entonces, una buena investigación histórica nunca entra a legitimar o deslegitimar un régimen o un sistema democrático. Entonces, no es un tema de legitimidades, es un tema de por qué el gobierno es incapaz de controlar la violencia, por ejemplo, ¿no? Y para eso necesitamos cuantificar la violencia y tenemos que reconstruir, como hemos hecho en el libro, minuto a minuto, cómo reacciona el gobierno en distintos momentos. Yo quería hacer dos precisiones a propósito de esto, y es que en realidad polémica no ha habido tanta. O sea, esto es la excepción más bien. Esta crítica legítima que se nos ha planteado en el país por parte de este crítico es más bien excepcional. Desde diferentes flancos historiográficos, no voy a dar nombres, el libro ha sido extraordinariamente bien recibido. En lo que se refiere a la gestión de los gobernadores civiles, que por razones de tiempo no podemos desarrollar aquí y que le dedicamos muchas páginas en el libro y es un tema fascinante, la figura de los gobernadores. Si en general lo que predomina es una derrota de los propios gobernadores como representantes del gobierno en provincias a manos de muchos alcaldes de izquierdas, etcétera, etcétera, hay alguna provincia donde eso no ocurre. Es decir, hay provincias donde los gobernadores tienen muy claro lo que es el cumplimiento de la ley y lo aplican. Y entonces no solo contienen a las derechas díscolas, sino también a las izquierdas díscolas. Un caso es el del gobernador de Córdoba. Quiero decir que se podrían haber hecho las cosas de otra manera. Fundamental mantener el orden público si queremos tener una democracia vigente, ¿no, Manuel? Sería una de las conclusiones que extraemos de la lectura de este libro, para aplicárnoslo al día de hoy. Claro. Para mí lo más importante es que la democracia republicana nos tiene que enseñar que una democracia no es algo que hemos conquistado para siempre, sino que es algo frágil y que hay que conservar.
Una democracia tiene que garantizar no solamente que podamos votar y elegir representantes, tiene que garantizarnos libertad, garantías de igualdad, de prosperidad, seguridad. Entonces, la tragedia de la primavera es el fracaso de la izquierda republicana garantizando el funcionamiento en todas las partes del territorio nacional del Estado de Derecho, sin esas, digamos, diferencias tan grandes que acaba de contar Fernando. Es decir, no puede ser que un gobernador de la izquierda republicana que garantiza el orden público es una excepción. Tenía que haber sido la norma en todo el país, con independencia de la conflictividad que hubiera en todas partes. Y si los socialistas, una parte muy importante de los jóvenes socialistas, no creían en la democracia y utilizaban la violencia, tenían que haber sido perseguidos igual que lo pudieran ser los falangistas, los jóvenes tradicionalistas o los que fueran. Es decir, una democracia es algo que hay que defender con fuerza, con seguridad todos los días y que tiene que proporcionar un Estado de Derecho sólido, ¿no? Entonces, yo creo que aprender sobre por qué eso en los años 30 en España, como en otros países, fue muy difícil de conseguir y finalmente, en el caso español, tristemente naufragó y se convirtió en un periodo dictatorial largo y horrible, pues yo creo que es fundamental, ¿no? Yo me conformo con contribuir a eso, ¿no? A conocer eso mejor. Sí, básicamente estoy totalmente de acuerdo, obviamente, con lo que ha dicho Manuel, y aquí habría que resaltar lo importante que es en una democracia la lealtad, sobre todo entre las grandes fuerzas, la lealtad con las reglas del juego y unas mínimas lealtades entre esas fuerzas. Aquí haremos historia ficción, pero si la posición de lealtad hacia los principios constitucionales y tal, de los socialistas moderados, de los republicanos de izquierdas y de la derecha menos montaraz, si hubieran confluido en un centro, si se hubiera dado una convergencia de centro, la historia de la República hubiera sido totalmente distinta. Y yo creo que esa es una enseñanza que deberíamos tener siempre presente, por supuesto en el presente. Pues con estas dos últimas conclusiones vamos a quedar, entre muchas otras que están en el libro, porque también hay un apartado de conclusiones muy jugoso. Manuel Álvarez Tardío, historiador, catedrático por la Universidad Rey Juan Carlos, muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarnos. Fernando del Rey, catedrático también de Historia del Pensamiento, los movimientos sociales y políticos por la Universidad Complutense de Madrid. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a los dos. Gracias también a ustedes por acompañarnos en el programa. Ya saben que les esperamos aquí viernes y domingos.